Buenas tardes y bienvenidos a Mexalex. Yo creo que para la gran mayoría de nuestra audiencia, el invitado de hoy no necesita ninguna presentación. Tenemos el honor y realmente un privilegio de estar con el periodista Genaro Villamil de la revista Proceso y también el autor de una serie de libros, entre ellos La rebelión de las audiencias, La caída del telepresidente, Ciberdisidencias, Peña Nieto, El gran montaje, por supuesto. Sí. Y si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto, que salió incluso antes de su debacle de presidencia. Entonces, muchísimas gracias, Genaro, de tomar un tiempo ahí de loca mes antes de la campaña estar con nosotros. Ay, muchas gracias. Gracias. El libro es Cleptocracia, el nuevo libro de Genaro. Quiero empezar con básicamente la tesis principal del libro como punto de partida de la plática, ¿no? Y lo que usted afirma es que la tesis de este libro es que lo que se llama la cleptocracia no se trata de un asunto de percepción, sino de decadencia de un sistema político que desmanteló sus fundamentos de legitimidad para ser colonizado por una tecnocracia que degeneró en cleptocracia. No fue un saldo no deseado de la revolución neoliberal, sino la esencia misma de un modelo de conducción política autoritario, disfrazado de democracia pluripartidista, profundamente elitista y plenamente convencido de la normalización de la corrupción a gran escala. ¿Cómo empezamos ahí? Ahí tienes una síntesis Sí. de algo que yo tengo como dos naturalezas, ¿no? Uh-huh. Por una naturaleza que a mí me empuja mucho es obviamente el periodismo, ¿no? Uh-huh. Soy más conocido como periodista, Uh-huh. como alguien que investiga, que hace reportajes. Pero también soy estudiante de ciencias políticas, fui politólogo, Sí. o soy politólogo. Entonces, esta parte de politólogo, Uh-huh. fusionado a la parte de periodista, Sí. es el resultado de esto. Se nota ahí, sí. Es quizá el mestizaje Uh-huh. entre la ciencia política y el periodismo para dar una tesis. Porque el periodismo generalmente te obliga a ver la coyuntura nada más. Lo que cada 2 años, 3 años, cada sexenio. Y Es la primera versión de la historia que dice. Así ¿no? es, Periodismo, pero ¿no? Ajá. no te permite ver la película Uh-huh. con un gran angular. Uh-huh. Y el ejercicio de este libro es tener un gran angular que abarque los 40 años. Uh-huh. Porque la debacle mexicana no empezó con Peña Nieto, Uh-huh. ni tampoco es un fenómeno de doble alternancia, Uh-huh. como se pensó desde el 2000, Uh-huh. cuando el PAN ganó el poder. Bueno, ganó las elecciones, Ajá, pero no el poder. sí. Esa es la clave. O sea, en México han ganado elecciones, Uh-huh. partidos, pero el poder, desde hace 40 años, está en este núcleo. Uh-huh. Es un núcleo muy reducido de funcionarios, empresarios y políticos que reúnen esas 3 características. Son empresarios, funcionarios y políticos Uh-huh. que llegan al poder a raíz de una crisis muy dura que hubo en el 77, 79 mexicano. Es una crisis que viene incluso desde un poquito antes, Uh-huh. desde el 73, Mundialmente, ¿no? que es la crisis mundial del petróleo. Uh-huh. Es decir, esa crisis del 73, Uh-huh. que cuando la OPEP y cuando los Uh-huh. países árabes desafían a Estados Unidos, explica mucho lo que pasó 6 años después en el gabinete presidencial mexicano, en el 79. Y desde el 79 ya planearon una toma del poder, que se concretó en el 82, Uh-huh. y en el 88 llega a su nivel cumbre, es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y se ha ido prolongando en el tiempo hasta estas fechas, ¿no? Entonces es colonizada porque no es producto de una legitimidad social. No hay un liderazgo social Uh-huh. en ninguno de estos líderes de la tecnocracia. Su liderazgo es ante todo por su vínculo con los centros neurálgicos de Estados Unidos, Uh-huh. con el consenso de Washington básicamente. Uh-huh.
que se crea justamente en el 73, para evitar que en México pasara lo que pasaba en Chile con Salvador Allende. Sí. Entonces, esa es, digamos, la tesis central, ¿no? ¿Por qué es cleptocracia? Porque la impunidad y la incapacidad de tener legitimidad y de tener contrapesos Sí. los enloqueció. Entonces, ellos hablan mucho de que el mercado define todo. El mercado no define nada. Esa es una verdadera falacia. Ellos han usado al Estado como nadie para beneficio personal, ¿no? Y han usado los recursos públicos para beneficio personal. Ellos han expropiado los recursos públicos para un proyecto de poder y de poder económico personal. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Lo que sorprende es qué tan compacto es este grupo. Usted aquí desglosa 22 personas, es decir, apenas suficiente para jugar un partido de fútbol, ¿no? Y me faltan algunas, pero... No, sí, pero no, es decir, para dirigir el rumbo de un país durante una generación, básicamente gestionar una contrarrevolución, un golpe interno, es un grupo impresionantemente compacto, ¿no? y muy excluyente, en el sentido de que no incorpora a políticos que no tengan que ver con ellos. En México se dijo durante muchos años que era la familia feliz. La familia feliz era la familia que se ubicaba como los que trabajaron en el Banco de México o en la Secretaría de Hacienda. Ya el término de la familia feliz no se utiliza tanto, pero en realidad es un gran árbol que tiene 22, 23 ramas, y de esas ramas van saliendo partes, ¿no? Partes que van decantando y que llegan hasta los estados. Sí. Una de las tesis del libro, por ejemplo, es que generalmente no se quiere observar que los principales gobernadores corruptos mexicanos, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, el propio Enrique Peña Nieto, fueron secretarios de finanzas de sus gobernadores. Es decir, aprendieron el truco tecnocrático de cómo hacer para que el dinero público les rindiera más. Yo creo que eso es algo que muchos extranjeros no entienden. El grado de poder que tienen estos gobernadores básicamente son señores feudales o dictadores de tiempo determinado, sin una fiscalización, sin un contrapeso de un Congreso, así es. Con poderes casi de vida o muerte en sus 32 feudos del país. Así ¿no? es, porque de una u otra manera la tecnocracia se ha montado sobre una idea que es muy antigua en México, pero que también la gente se olvida. Son hacendados, son los grandes hacendados. O sea, en ese sentido hay mucho similar al porfiriato. El porfiriato, la dictadura porfirista, se fundó en eso, en una coalición de grandes poderes regionales, económicos, políticos, fusionados en una región, en Yucatán, en Chihuahua, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas. Pero la manera moderna es que ya sus feudos no son necesariamente territoriales, sino que también son institucionales. O sea, ellos se vuelven los dueños de las instituciones, de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la política social. Ese es el gran salto que dieron, ¿no? Usar los recursos públicos del combate a la pobreza para hacer política, negocios y ganar el poder. Quiero preguntar acerca de la relación entre el neoliberalismo y esto de la cleptocracia, ¿no? ¿Esta relación es inherente, es esencial o es algo que en México es una perversión del neoliberalismo para llegar a tal grado de degradación? Es decir, podemos ver también una cleptocracia ahora en Estados Unidos con Trump, en otros países donde el neoliberalismo ha tomado bienes públicos y los ha convertido
en bienes privados, es Así decir, la socialización del riesgo y la privatización de la ganancia, ¿no? Exacto. Es un modelo que existe en otros países. ¿Hay algo inherentemente mexicano de eso o está siguiendo un patrón global? Hay una parte en donde el modelo neoliberal facilita y potencia que la tecnocracia sea más poderosa y que sea más eficaz, o fuera más eficaz. Pero en realidad no está asociado necesariamente. El neoliberalismo lo que ha hecho es volver más peligrosa, más voraz, más ilegítima a la tecnocracia y a la cleptocracia y a su degeneración, pero no es una condición necesaria. ¿Por qué? Por ejemplo, históricamente sería esta la tercera gran cleptocracia mexicana. Okay. Antes hubo una, que era la del modelo del nacionalismo revolucionario, Sí. la que llegó a su fin con Díaz Ordaz y con Echeverría. Es decir, ese modelo no era neoliberal, era un modelo estatista o de Estado benefactor, del welfare state. Y ese modelo degeneró en cleptocracia. Entonces, la cleptocracia es una categoría de ciencia política, no una categoría económica. Entonces, la cleptocracia es la degeneración de algún tipo de régimen, ¿no? de una oligarquía o de una democracia, ¿no? Pero abonado a eso, el ingrediente del neoliberalismo, de la idea de privatizar los bienes públicos y socializar las pérdidas, eso ha hecho más peligrosa, más potente a las cleptocracias. Es como una cleptocracia en esteroides. Todo es... Así es. Todo es concesionado. Partidos políticos, elecciones, como dice, el dinero público se vuelve dinero para elecciones. Los ciudadanos se vuelven consumidores. El voto se vuelve mercancía. Los partidos se vuelven maquinarias ya no de generar consensos, sino de vender candidatos, votos, percepciones o negociar leyes, ¿no? Sí. Y las leyes tienen un costo, tienen un precio. El neoliberalismo ha potenciado eso. No es que no existiera antes, pero lo legalizó. Lo hizo legal, además. Y lo que distingue, si entiendo bien, la cleptocracia actual es que es un poco más sofisticado que el pase de Chorola anterior. Exacto. Ahora es la triangulación de recursos y el uso de dinero social para fines sociales, ¿no? Digamos que su ingeniería financiera se fue sofisticando porque... Ahora es tarjetas Monex o una serie de otros trucos. Así es, pues como le ha ido sucediendo a todas las economías del mundo de la globalización. Se han ido tecnificando, se han ido digitalizando, se han ido convirtiendo incluso en esquemas tan absurdos como las bitcoins, ¿no? Sí, claro. Todavía hay gente que cree que se puede hacer rica con bitcoins y no entienden que es el principio de la pirámide, o sea que si estás hasta abajo de la base, pues no te va a tocar nada, ¿no? Entonces, en este sentido, el neoliberalismo también funciona así, pero hay ciertos modelos neoliberales en donde los contrapesos políticos funcionan, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de Alemania. Es decir, es muy difícil que, aunque muchos alemanes no estén de acuerdo con Angela Merkel, es muy difícil que le digan a Angela Merkel es una ladrona. ¿Sí? Ella es muy neoliberal, pero no la van a acusar de ladrona. Pero pregunta a los pobres griegos qué piensan del Estado alemán, ¿no? Exacto. Porque ahora es internacional el asunto, ¿no? O sea, la hegemonía alemana y la hegemonía de los banqueros alemanes es muy fuerte. Pero sí hay un modelo político que está sustentado en el neoliberalismo, pero que no es cleptocrático. O Noruega, o Finlandia, o lo que está sucediendo ahorita en España. En España justamente entró en función el anticuerpo institucional. Sí, tardíamente, pero entró. Exacto, para no prolongar un asunto de cleptócrata. O sea, el PP degeneró. El caso Gertel. Y con el caso Gertel y con los 7 años de Rajoy en el poder degeneró en una cleptocracia. Entonces, está por verse si va a funcionar, ¿no? Pero digamos que hay modelos democráticos que permiten o impiden que
las cleptocracias se desarrollen más. En México no hemos tenido modelo democrático. Eso es lo que también el libro trata de dejar muy claro. No nos hagamos ilusiones. México no ha transitado a ningún modelo más que el autoritario. Sí. Es un sistema autoritario profundamente simulador, porque esa es la esencia de la cultura política mexicana. Sí, te dice una cosa, pero su situación es otra, ¿no? Simula que hay elecciones, que hay partidos, que hay competencia, pero en esencia son un grupo muy reducido los que definen la situación. Pero tampoco podemos hablar realmente de un Estado fallido, porque es un Estado que funciona muy bien para ellos, ¿no? Exacto. El término funciona muy bien para ellos, aunque en muchas partes del país ahora el Estado casi no tiene presencia, ¿no? Hay partes. El término para mí, el término Estado fallido es un término creado desde la colonia americana, o sea, es una idea colonializadora, sí. Porque fue el que usaron en Afganistán. Por supuesto. A ver, ¿y fallido por qué? Ajá. ¿Y quiénes lo hicieron fallido? ¿Quién hizo que fuera fallido? Sí. No. Para la acumulación de capital no es fallido, ¿eh? Sí. Es decir, lo que han ganado los bancos extranjeros en México, lo que ha ganado la industria energética y eléctrica en México, las minerías, las mineras canadienses, las mineras norteamericanas, las mineras chinas, no lo han ganado en otro lado del mundo. Sí. Entonces, no es fallido. Sí. Es rapaz, es injusto, es concentrador, pero no es fallido. También usted menciona algo interesante, realmente sumamente preocupante, que el ascenso del narcotráfico en México va en una vía paralela al ascenso de esos tecnócratas, ¿no? Claro. A partir del principio de los 80s, con esos primeros 2 asesinatos, y luego pues tomando esa misma idea del libre mercado, y realmente son los tecnócratas que integran a los narcos en su proyecto en lugar de expulsarlos o acabar con ellos, ¿no? La ilegalidad siempre ha sido una parte del sistema político mexicano. Sí, siempre. Es decir, siempre desde la revolución hasta la fecha. Los gobernadores controlaban el tráfico la trata de mujeres o el tráfico de alcohol, la época de la prohibición del alcohol, o los prostíbulos, o las ventas de drogas en las cárceles, ¿no? O la industria del secuestro. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Lo que sucedió fue que coincide el ascenso de un modelo neoliberal con la llegada de una clase tecnocrática que quiere desplazar a los viejos políticos del control de la criminalidad. ¿Sí? Hay un pleito para que esos políticos de antes que controlaban las plazas del narcotráfico en México fueran desplazados y quedaran los nuevos. Pero el ascenso también coincide con la neoliberalización del mercado de la droga, es decir, en el encarecimiento del precio del producto, la diversificación de la oferta, la competencia, ¿no? Y entonces se inventa el término cártel, inventado por Estados Unidos, por cierto. O sea, la guerra, es que las fechas son muy coincidentes. O sea, la guerra contra las drogas que decreta Richard Nixon hacia América Latina es en el 72 y 73. Exactamente la misma época de la crisis petrolera. Y la fusión de la política de seguridad nacional norteamericana con el combate a las drogas es en la época de Ronald Reagan. Es cuando ya están ellos planteándose un sustituto del enemigo ideológico que era la Unión Soviética, ¿no? Y esto que ha llegado hasta ahora ya implosionó, ya se hizo absolutamente inmanejable, porque no quiere decir que no sigan ganando muchísimo dinero, pero lo que está en juego ya es la estabilidad misma de los sistemas sociales, ¿no? Lo que estamos viviendo en México, y esa es una tesis que no está tan desarrollada en el libro, pero yo la he manejado en otros espacios, es una eugenesia social.
¿Puedes Todavía- hablar un poco más de eso, la eutanasia social? La tecnocracia y la cleptocracia, Sí. para que funcione, necesita deshacerse de los prescindibles. Es decir, deshacerse de los que ya no pueden ser incorporados por el sistema económico. Ya no es la fuerza de reserva de trabajo, son No. realmente indeseables. Es el lumpen. Es el lumpen, Es el ya lumpen ha y pasado ellos, otro paso. Sí. o sea, hay una necesidad de deshacerse de ellos. ¿Sí? Eso Porque es no, mucho más grave incluso. por eso se habla de un genocidio. Ajá. Es decir, hay un modelo genocida en esto. Es decir, tú llevas a los muchachos y a las mujeres jóvenes al matadero. ¿Sí? Porque como ya no tienen opciones de ingresar al sistema educativo y que ese sistema educativo te permita llegar a ser clase media, ¿sí? El narco o la criminalidad les da esa sensación de que en realidad están entrándose a un sistema. No, simplemente se vuelven prescindibles. El sicariato, lo que pasó en Colombia, lo que pasó, y sigue pasando también, lo que pasó en Centroamérica, ¿no? Con las maras y con todo este modelo de criminalización de la juventud, ¿no? Entonces, en el caso mexicano es exactamente lo mismo, pero esto sí es una historia más reciente, es decir, es una historia de 12 años, desde Calderón a la fecha, que es lo que ha generado este hartazgo, ¿no? Este hartazgo social frente a la violencia, ¿no? Para repetir, porque creo que eso es sumamente grave. Son personas que son considerados como indeseables, es decir, personas que ya no caben dentro del sistema y son fundamentalmente desechables. Es decir, hay un discurso político para eso, es decir, Calderón lo inaugura y Peña Nieto lo continúa. sí, Cuando dicen, no, pues es que se mataron entre ellos. sí, claro. Se mataron Sí, entre ellos. claro. O sea, un Ajá. asesinato es un asesinato. Sí, ajá. Sea contra un negro, sea contra un blanco, sea contra un chino, sea contra un pobre, contra un rico, contra un delincuente o contra un delincuente. Sí. Es decir, y la justificación del sistema es que de los 200,000 Ajá. y varios miles más de muertos que han habido en la guerra contra el crimen organizado, pues la mayoría se matan entre ellos. Sí, es algo que se escucha mucho en la calle. No, y la gente lo Si incorporó. fue matado fue por algo, o en qué estaba metido, o, ¿no? Es decir, Ya automáticamente Ajá. se vuelve no Ajá. un ser humano, sí, se vuelve un indeseable, un prescindible. Ujú. O sea, outcast, realmente, Exacto. pero en el sentido más cruento de la palabra. y más Ajá. socialmente degradado, ¿no? Es muy feo, es muy fuerte porque eso está pasando. La gente no denuncia a sus hijos desaparecidos por el temor a la impugnación social. Hay un aparato ideológico, novelístico, propagandístico y periodístico que se compró esta versión y que la alimenta y que la ensalza. Esa es la parte, no me dio tiempo en este libro para profundizar sobre ese tema, pero es la parte más inhumana y cínica de esta historia, porque han dejado a un país quebrado. Sí. O sea, cuando tú escuchas las historias de Ayotzinapa dices, a ver, son 43. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Ayotzinapa, Ajá. que decían, no, pues es que ya encontramos 15 fosas y en ninguna de esas fosas están los 43 Sí. jóvenes. ¿15 fosas? Sí. A ver, ¿y Ajá, quiénes ajá. eran los de las 15 fosas? Ujú. Acaban de encontrar en Veracruz fosas donde hay restos de 500 personas. ¿Y quiénes son? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? ¿Es Ruanda? Ujú. ¿Es Somalia? ¿Qué Sí. hicimos para que pasara esto? Ujú. Yo creo que, a final de cuentas, también forma parte de un proyecto de eugenesia, de sobrevivir el más fuerte o el más dócil. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte del discurso cínico, que lo estamos viendo en México, son secuestradores, son criminales, Sí. y por lo tanto no tienen derechos políticos. O sea, no son líderes de ningún movimiento político. O sea, hay una tendencia a criminalizar hasta los liderazgos y los movimientos sociales. Ujú. Es la parte más, yo creo que es la fase superior
del autoritarismo tecnocrático. Como la tentativa actual del PRI de criminalizar a las policías comunitarias. Y a los movimientos de autodefensa. Que surgieron por el fracaso del Estado en términos de seguridad. Y lo peor, que surgieron además con el consentimiento de Washington. Con el consentimiento de Washington. Y como una fórmula. Claro, ¿qué les pasó? Pues que tomaron vida. Vida y vida propia y legitimidad propia, ¿no? Usted menciona a Washington, quiero tocar eso porque lo que está pasando en México obviamente no está pasando en un vacío. Claro. Ahí está el tío Sam, ¿no? Usted menciona aquí la frase de Pasquino al principio del libro, ¿no? ¿A qué grado está mezclado en eso el factor neocolonialismo, ¿no? En esto de la cleptocracia, ¿no? A lo que ha llegado el Estado mexicano? Hay una influencia fundamental, es decir, no pudo haberse dado esta toma del poder, golpe de Estado interno en México sin el apoyo norteamericano. ¿No? Esas 22 personas por sí solos no hubieran podido tomar control del Estado mexicano. Para empezar, todas estudiaron en Estados Unidos, en instituciones de la élite norteamericana, ¿no? Desde Yale, desde Harvard, desde el MIT, o sea, son gentes, y todos los que hemos investigado y sabemos, las universidades norteamericanas no forman profesionistas, forman reclutadores de un ejército ideológico, económico, global, es decir, ellos están exportando un discurso, una cosmovisión, una idea del mundo, para que sea funcional al imperio, es decir, a la hegemonía. No, ellos no van a formarte un espíritu crítico, no te van a formar Noam Chomsky, ¿no? Te van a formar gente como Huntington, ¿no? O como Hayek, que piensen igual, ¿no? Y todos estos formaron parte de esa, y han formado y siguen formando parte de esos cuadros, ¿no? Entonces, cuando uno les cuestiona incluso su lenguaje, porque además tienen un lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, la palabra modernización es la palabra para encubrir. Esa fue la palabra de Salinas, ¿no? La palabra modernización, o sea, lo que estaban aplicando no era nada moderno, era bastante antiguo, es el modelo porfirista o el modelo feudalista, pero ellos le dijeron modernización. Entonces todo lo que no fuera eso es populista. Populismo, Entonces ya le crearon al término una connotación, ¿no? Los populistas ya no son los rojillos de antes, son los populistas. Bueno, y entonces, ¿qué es Donald Trump? Señores, ¿no hay populismo de derecha también? ¿Qué fue Vicente Fox? ¿No era un populista de derechas? ¿Qué es Enrique Peña Nieto? Un hombre que se la pasa o que llega al poder con el apoyo de su imagen televisiva. Eso es populismo electrónico. Pero entonces, cuando uno les deconstruye ese lenguaje, se pone nervioso. Pero por supuesto tiene una lógica hegemónica y una influencia norteamericana muy bien pensada. Y dado Genaro, la gravedad del problema, realmente el grado de cleptocracia que usted describe muy bien en el libro, ¿cuál es la posibilidad de que de llegar a la presidencia AMLO pudiera hacer siquiera pues algo para intentar revertir eso sin un movimiento fuerte de bases? Que Morena no es un movimiento fuerte de bases, es un partido nuevo con mucha gente de otros partidos. Es decir, sin un movimiento fuerte desde abajo, ¿cómo va a poder revertir siquiera un 5% de eso? Es una pregunta muy fuerte, que es la que alimenta el libro, en realidad. Es decir, es un libro pensado para lo que viene. Y que ¿cuál es el planteamiento del libro? Es decir, que la cleptocracia no tiene signo partidista, que también puede mimetizarse y gobernar a través de Morena. Podría, ¿no? Sí, o sea, es decir, su esencia no es partidista, su esencia es sistémica. Y si no se destruye ese sistema y se construye un nuevo, pues lo único que va a pasar es un cambio de un gatopardismo con un político mucho menos dominado por las corrientes norteamericanas, mucho más honesto que los otros, pero eso no significa que los demás no lo sean. Entonces, ¿cuál es la tesis?
que esto nos va a costar tiempo, que desmantelar un sistema así no se hace en un solo gobierno, pero que se empieza a hacer, es decir, se necesita hacer, ¿no? Y que esto se reclama la imaginación social más impresionante, al estilo Wright Mills, ¿no? Es decir, necesitas una gran imaginación social para poder no solamente Pensar algo diferente, sino no repetir errores, ¿no? Va a haber mucha demanda, hay demasiados daños en México, demasiadas facturas por cobrar, demasiado dolor social. Entonces, también yo sé que va a haber mucha desesperación, es decir, la gente quisiera cambios mágicos, o sea, la gente cree, o es más fácil creer en el pensamiento mágico, ¿no? O sea, de que automáticamente esto va a salir y va a cambiar. Y eso no va a ser así, o sea, eso nos va a costar por lo menos una generación, ¿no? Pero preferible eso a prolongar el nivel de hurto que ha habido en este país, ¿no? A Brasil le ha costado dos generaciones, ¿no? Y no dudo que hayan corruptos en Brasil del PT, pero no es equiparable. No. Pero para nada la cleptocracia es decir, no es equiparable los escándalos de corrupción que está viviendo Brasil con la cleptocracia de Collor de Mello, por ejemplo. Lo que pasa es que ya nos olvidamos de la historia, pero Collor de Mello fue un escándalo global. Menem, y ahí está Macri repitiendo el mismo patrón, aunque sean de partidos diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué nos olvidamos? Que por qué llegó Hugo Chávez a Venezuela? Ya nos olvidamos cómo era de rata Carlos Andrés Pérez y todo el sistema de los adecos y o sea, el bipartidismo venezolano. O sea, la ideología también ha intoxicado demasiado este debate, porque ahora hablan del chavismo en Venezuela, pero no qué hubo antes del chavismo que hizo que eso sucediera, ¿no? Ojalá y México no caiga en un fenómeno así, ¿no? Yo creo que no. O sea, creo que también hay cierta, incluso, interés de Estados Unidos de que eso no pase. Es decir, el principal interesado, y no hablo de Trump, hablo de Estados Unidos, o sea, hablo de la nación norteamericana, de los grandes centros financieros, de las universidades, de los propios medios de comunicación norteamericanos, ¿no? Que ellos mismos están viviendo en carne propia lo que significa no haber parado a tiempo a un cleptócrata, ¿no? Entonces, hay condiciones también importantes a nivel internacional para que en México se pueda romper con esa dinámica, ¿no? Pues última pregunta, Genaro, ¿qué vaticina usted para la noche del 1 de julio? Es decir, fraude hay, ¿no? Incluso si no hay fraude en las urnas, hay fraude en coacción y compra de voto y en triangulación de recursos y el uso faccioso de programas sociales. Esto va a haber, sí, ¿no? Claro. Pero ¿qué vaticina usted para esa noche? ¿Vamos a estar en el Zócalo? Pues, ¿qué vamos a ver? A estas alturas es muy difícil que reviertan en la mayoría que tiene López Obrador, es decir, ni con fraude van a poder hacer que se cierre la contienda, porque que ese es el modelo cleptocrático, justamente ese es el modelo cleptocrático, simular una competencia cerrada, o sea, donde dos candidatos se van acercando. Porque es bueno para el rating. Es bueno para el rating y encarece el voto. Encarece el voto. O sea, se ve más caro el voto. A mayor competencia, más caro el producto, ¿no? Sí. Y entonces de repente pasa contra todos los pronósticos. Lo que pasa es que ahorita no lo dicen, pero hace un año decían, no, la elección en México se va a cerrar. Era casi una especie como de mantra y de creencia, ¿no? O sea, se va a cerrar la elección, se va a cerrar entre quién y quién. No, en el proceso pasó exactamente lo contrario. No se fue cerrando, se fue ampliando la brecha, como no se había visto en años en México. Entonces, esa brecha hace muy difícil que el fraude
económico y la compra de votos sea redituable para la presidencia, pero no para lo demás. Es decir, Congreso, gobernadores, congresos locales, alcaldes. Municipios y congresos locales. Entonces, donde la mayoría de los candidatos han sido asesinados, es a nivel local. Exactamente, ¿no? exactamente. La vasta mayoría. Incluso el asesinato político, o sea, estás hablando de, hasta la fecha de hoy hay 113 candidatos y aspirantes a distintos cargos asesinados. Sí. En 2012 fueron 25. Es decir, hace 6 años. Casi 5 veces más. Estamos en un 5.000%. No, 500%. 500% más que hace 5 años en número de muertos. Y en 2012 era el año era la elección de la guerra. Claro. O sea, de la guerra del narcotráfico. O contra el narcotráfico. Lo cual te habla de que es un incentivo la corrupción para matar, ¿no? Y para eliminar físicamente a los adversarios. Lo que no es un incentivo es que tú elimines a un candidato que desestabiliza el país. Por eso el escenario del asesinato político contra López Obrador se vuelve muy peligroso. Para Estados Unidos, para empezar. Sí. ¿No? Para los capitales. Para el capital financiero. Es muy interesante cómo ninguno de los empresarios que ha salido a hablar contra López Obrador es un representante del gran capital financiero internacional. O sea, los fondos de inversión, las grandes financiadoras ya dieron por descontado el triunfo de López Obrador. Lo que los tiene en todo caso inciertos es el futuro del Telecán o del Tratado de Libre Comercio, pero no la elección del López Obrador. Entonces, el fraude va a ser para encarecer la mayoría de Morena en el Congreso, ¿no? Y para que el PRI no quede en la tercera posición. Porque a esas alturas, como está la ecuación, no se perfila, ¿no? el PRI podría estar en la tercera fuerza. Entonces, ahí yo veo que van a ensuciar la elección. Ya no les funcionó o ya no les ha dado el modelo Estado de México. Sí. Que era justamente cerrar la elección, o sea, cerraron la competencia y entonces el fraude no era a la hora de ir a votar. Sí. El fraude era para inhibir que vayan a votar. Entonces, si tú tienes un nivel de participación superior al 60%, que es lo que todo el mundo está pronosticando, es más difícil el fraude. Entonces hay toda una ecuación incluso, ¿no? Sí, exacto. Es parte de este cálculo del mercado. Y es parte además de... que usted ha mencionado. Y además es parte también de la cultura mexicana. La cultura mexicana de las elecciones es absolutamente delirante. Sí. O sea, te vendo mis votos, yo te compro mis votos, corporatismo, es decir... Es la alquimia. Es una auténtica alquimia. Te vendo 300,000 votos, ¿no? Así hablan, ¿no? Realmente, así es. ¿Cuántos votos tienes? ¿Cuántos votos me vas a dar? Sí. ¿No? Sí. Y ojo, porque hay gente que está con López Obrador que está ofreciendo eso. Sí. ¿Cómo vas a controlar a eso? Espino, incluso muchos morenistas. Sí. Muchos, porque desgraciadamente ese es el rasgo clientelar de la política mexicana. Que no va a desaparecer. Así es. Y que el neoliberalismo tampoco la desaparece, porque el clientelismo es un fenómeno justamente también ligado al neoliberalismo. Se embona perfectamente. Sí. Un voto, una mercancía, ¿no? O un votante, un producto. Genaro, muchísimas gracias. No, al contrario. El libro es Cleptocracia, consíganlo. Y también hay que leer, como siempre, el periodismo de Genaro en Proceso y en el sitio Homo Sapien. Homo Sapien. Y también pues ahí en el Facebook y en YouTube. Y en Twitter, a través de Periscope, ahí estamos Periscope también, claro. haciendo streaming. Muchas gracias, regresamos con Mexelex. Gracias.